Bueno, pues iniciamos. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Me da mucho gusto que estemos aquí reunidos a través de esta nueva y maravillosa tecnología. Sobre todo, bueno, en este momento con esta situación de la pandemia mundial, pues entonces nos ha obligado a generar este tipo de formas creativas de comunicarnos y de todas maneras, no por menos, pues dejar de estudiar y de actualizarnos en el día a día de nuestra práctica clínica privada. Vamos a iniciar hoy con una serie de webinars. Este primer webinar lo hemos denominado preguntas y respuestas más frecuentes en todo lo que se refiere a miopía. Quisimos hacer algo diferente porque pues ya se ha hablado mucho de miopía y siempre como que quedan algunas preguntas por ahí sueltas que no se han, digamos, llegado a dilucidar correctamente o acertadamente. Entonces, generamos una recopilación de aproximadamente 45 preguntas, digamos, las más frecuentes que hemos estado escuchando en los últimos años durante nuestros cursos, para volverlas a sacar hoy a la luz y dar una respuesta pues simple y concreta. Los otros webinars les quiero anticipar. El siguiente jueves vamos a hablar acerca de los fundamentos, los principios de la ortoqueratología. El siguiente jueves, de hoy en 15 días, estaremos hablando de los lentes específicamente para el tratamiento de la ortoqueratología, que es el CRT y el Dual Axis. Y el último jueves, el cuarto jueves, vamos a hablar acerca de el manejo de las complicaciones cuando hacemos las adaptaciones de los lentes con ortoqueratología, y también vamos a hablar de los cuidados específicos que debemos de tener para evitar problemas con este tipo de pacientes. Rápidamente recordemos que la ortoqueratología es un tratamiento donde el paciente, el niño o el adulto que lo esté utilizando, es un lente de contacto que se usa durante la noche. Entonces, de todas maneras, sí tenemos que tener ciertos cuidados específicos para que ese lente no genere un problema o una complicación precisamente durante su uso. Bueno, siguiendo adelante, el día de hoy entonces nos corresponde al primer webinar, que son las preguntas y respuestas más frecuentes acerca del manejo de miopía. Quiero como objetivo dejar muy claro que este webinar es acerca de traer de una forma simple y muy clara, digámoslo así, los conceptos básicos en el manejo de miopía. Como verán ustedes, algunas preguntas que vamos a resolver de manera práctica, podemos inclusive tardarnos horas en una sola pregunta, intentando resolverla de manera profunda. Este realmente no es nuestro objetivo hoy. Vamos a dejar los conceptos claros y obviamente más adelante con los otros webinars vamos a estar nosotros profundizando en muchas de estas preguntas que vamos a dejar hoy aparentemente aclaradas. Para esto hemos dividido este webinar en 4 secciones. La primera parte vamos a hablar todos los conceptos básicos acerca de miopía como tal, la actualidad en miopía. La segunda parte vamos a hablar de las opciones de tratamiento, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, cuáles son más efectivas, etcétera, etcétera. Luego vamos a hacer una corta parte de ortoqueratología, porque en los siguientes webinars nosotros vamos a hablar sobre eso, pero hay algunas preguntas básicas que también queremos dejar anticipadamente resueltas. Y la última parte vamos a hablar de la relación importante, el link que se tiene hoy en día entre lo que es visión binocular, miopía y manejo de miopía. Entonces, bueno, quería comenzar precisamente con una pregunta, pero esta pregunta es más bien un estudio que se acaba de publicar ahora en junio de este año, del doctor McCran y el doctor Ian Flitcroft, oftalmólogos, que hicieron este estudio donde ellos estaban recopilando datos acerca de qué tan preparados, qué tan listos estamos nosotros como optometristas, inclusive la optometría general en el mundo, qué tan lista está para el manejo de miopía. Entonces, bueno, de forma simple dice que la conclusión a la que llegó este estudio es que todavía hay digamos, un abandono todavía de nuestra profesión como optómetras con respecto al manejo y al control de la miopía. Y ellos encontraron ciertas barreras en esta situación, como vemos aquí, precisamente barreras de educación
que es lo que estamos haciendo hoy, intentando superar esa barrera, barreras de capacitación desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de tiempo de nosotros como optometristas. Así también, en algunas partes del mundo, pues desafortunadamente no se cuentan con todas las, digamos, todas las herramientas necesarias para el manejo adecuado del control de la miopía. Entonces, pues ellos han determinado que parece ser que nosotros como grupo de especialistas profesionales de la salud visual, pues necesitamos todavía más ponernos a la tarea de poder entrar en este campo con los recursos adecuados y obviamente la capacitación adecuada. Entonces, continuando ahora sí con nuestra sesión de preguntas, vamos con el primer grupo de estas, que es acerca de miopía. Vamos a comenzar con una muy simple y es precisamente, a veces ya desde hace muchos años se viene hablando acerca de la epidemia de miopía, pero en realidad debemos llamarla epidemia o pandemia. Y acabo de encontrar hace unas semanas precisamente este artículo en esta publicación del noticiero Inquirer, que es un noticiero filipino, y observen ustedes el titular: la miopía, la otra pandemia. ¿Por qué? Porque se acaba de publicar precisamente ahorita a finales de junio. Entonces, realmente o es una epidemia o es una pandemia. En realidad tenemos que rápidamente recordar que estos términos son términos epidemiológicos y realmente se refieren a aquellas enfermedades que se transmiten de persona a persona. No es obviamente el caso de la miopía, no es que la miopía se transmita de una persona a otra, pero sí se hace referencia a estos nombres, a estas palabras, porque aquí lo que nosotros queremos resaltar es el problema, el tamaño del problema que nosotros estamos enfrentando y vamos a enfrentar en los próximos años. Rápidamente sabemos que la epidemia se refiere a problemas, de enfermedades que están en un área geográfica muy localizada. En cambio, la pandemia, como lo que ocurre obviamente hoy con el COVID-19, es precisamente aquellas enfermedades o problemas de salud que van a abarcar, escalan, digamos, a un nivel mundial y entonces, obviamente, esto va a generar problemas en más de un continente, que es precisamente el problema de la miopía. Como lo vemos aquí en esta otra diapositiva, pues en el mundo en general, en unos países con una mayor prevalencia, en otros países con una menor prevalencia, pero definitivamente es un problema de tipo pandémico, porque en la mayoría del mundo hoy en día sufre del problema de miopía. Más adelante vamos a ver algunos números específicos al respecto. Entonces, creo que queda claro el tema de entre si le mencionamos como un tipo de epidemia o de pandemia. Otra pregunta que es bastante controvertida es si manejamos el término de control de miopía o el término de manejo de miopía. Como vemos aquí en esta diapositiva, el término de manejo de miopía definitivamente es un término mucho más completo, porque el manejo de miopía se refiere a un proceso que debemos de llevar para tratar a ese paciente miope, empezando desde la consulta inicial, ¿no? La consulta inicial, donde vamos a evaluar las condiciones básicas de la visión del paciente, agudeza visual, refracción, etcétera, y ahí confirmaríamos entonces que ese paciente es miope, en el caso de que lo sea. Siguiente paso, vamos a llevar a cabo una evaluación de los riesgos que ese paciente tiene, o ya sea de progresión o ya sea de aparición de miopía. El siguiente paso, una vez, si es que se da la confirmación de que el paciente es miope, pues entonces ya entraríamos a evaluar qué estrategias de manejo vamos a llevar a cabo con ese paciente para controlar la ralentización de su miopía en caso de los niños. Y finalmente, pues obviamente, darle el seguimiento a ese paciente para que aquella estrategia que nosotros hayamos seleccionado, pues obviamente tenga el objetivo, sea cumplido adecuadamente. En cambio, el término control de miopía, digamos que se refiere más a la acción específica, que podríamos hablarle ya prácticamente sobre lo que es la estrategia del control o la ralentización de la miopía. Entonces, considero yo, en mi opinión, que el manejo de miopía es un término mucho más completo de lo que nosotros queremos transmitir.
¿Por qué es importante entonces precisamente el manejo de la miopía? Bueno, en términos generales es muy importante porque nosotros sabemos que muchos de estos pacientes a los cuales no se les lleva a cabo un control importante de su progresión a los niños pueden terminar precisamente en problemas importantes con respecto a patologías serias, especialmente en el segmento posterior del globo ocular, ¿no? Diferentes patologías como vemos acá. Ahora vamos a poner algunos números para que todavía entendamos mejor el porqué de esta situación, pero también esto está muy ligado a la miopía con estas patologías del segmento posterior en la retina, obviamente, inclusive están ligadas también a la aparición de catarata y a la aparición de glaucoma. Entonces, aquí es donde precisamente se parte el hecho en que la miopía, inclusive en algunos conceptos, se debería de manejar como un problema patológico, como una enfermedad y no simplemente como un error refractivo. Dentro de eso, entonces, nosotros también todavía hay algo de confusión en el hecho de la diferencia entre el tratar la miopía de manera integral, que es obviamente lo ideal, o mantener la corrección tradicional como lo venimos o lo hemos venido haciendo durante todos estos años. Aquí vemos en la gráfica de la izquierda a un paciente miope, obviamente, donde tenemos su corrección, su lente negativo, estamos corrigiendo su miopía y entonces efectivamente los rayos de luz se enfocan en el centro de la retina, en la región de la fóvea de la mácula y pues el paciente en ese momento dice, veo perfectamente bien, mi miopía está corregida. Pero observen ustedes qué es lo que pasa con los rayos periféricos. Los rayos periféricos, según los últimos estudios que se han hecho, y una de las razones por las cuales el globo ocular crece y la miopía crece, es porque estos rayos periféricos caen detrás de la retina y aparentemente lo que explican los científicos es el hecho de que el globo ocular crece para que todos los rayos caigan dentro de la retina. Y entonces, cuando este globo ocular crece aquí en esta situación, pues nuevamente se desenfoca la región central y es cuando el paciente regresa con nosotros al año y dice, doctor, los lentes que usted me mandó, la graduación que tengo, ya no me funciona, ya no veo bien con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Precisamente el tratar la miopía con los lentes especializados para eso, que los vamos a ver un poco más adelante, multifocales, ortoqueratología, algunos lentes de armazón, lo que hacen es, este tipo de lentes es que no solamente mantienen el enfoque del rayo central y el paciente logra su mejor visión corregida la miopía, sino que los rayos periféricos también están dentro del globo ocular. Entonces ya digamos, esta palabra que se ha utilizado mucho aquí a la izquierda, el famoso desenfoque hipermetrópico periférico, pues aquí lo que queremos lograr es exactamente lo contrario en los rayos periféricos, un desenfoque miópico periférico para que los rayos estén dentro del globo ocular y entonces ralentizar la progresión de la elongación axial de ese ojo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que ya desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo, hoy en día un niño miope no debemos de corregirlo, eso ya es algo, digamos, un tratamiento muy, muy simple que no va a servir de nada para ralentizar la progresión de la miopía. Debemos de generar una estrategia de manejo de control de miopía. Estas definiciones también son muy interesantes, ¿no? Hace muchísimos años cuando hablábamos de alta miopía, pues hablábamos de 10, 12 dioptrías de miopía, 8 dioptrías de miopía. Ya hace algunos años, inclusive a partir del 2015, en este reporte que se generó a través de la Organización Mundial de la Salud y el grupo de Brian Holden, determinaron que pacientes mayores de 5 dioptrías de miopía ya se considera una miopía alta. El grupo que es parte de este grupo de Brian Holden, del grupo del Instituto Internacional de Miopía, ellos comentan que a partir de 6 dioptrías es que ya se considera una alta miopía. Uno u otro, definitivamente tenemos que poner mucha atención y no solamente creer que pacientes mayores de 8, 10, 12 dioptrías son los que son altos miopes. Un paciente entre 5 y 6 dioptrías de miopía ya está considerado como de alta miopía.
¿Qué impacta esto en el mundo? Esto también ya se viene hablando desde hace muchos años. Y bueno, lo que ha generado una voz de alarma de manera mundial, global, es que, como vemos aquí, de acuerdo a las estadísticas y con la tendencia estadística que estamos siguiendo actualmente, vemos que para el año 2050 aproximadamente el 50% de la población va a ser miope. 1 de cada 2 personas en el mundo van a ser miopes. Y peor tantito, de ese porcentaje, aproximadamente el 10% van a tener alta miopía. Entonces, son números que realmente son muy alarmantes porque, pues imagínense ustedes, la mitad de la población va a llegar a ser miope. Y esto entonces, ¿en qué impacta entre la baja y la alta miopía? De las dos maneras va a tener un impacto importante, como yo les decía, sobre todo en estos niños en la edad adulta. Veamos aquí este cuadro. Este grupo que marcamos aquí en rojo son pacientes miopes altos, y aquí vemos la probabilidad que tienen con respecto versus a un paciente que no tiene miopía, la probabilidad que tienen de, por ejemplo, en este caso, tener una maculopatía o un desprendimiento de retina. Esta es una probabilidad de que aparezca una catarata subcapsular posterior o inclusive glaucoma. Pero veamos, estos dos casos son los más severos, ¿no? Entonces, un paciente de 7 dioptrías tiene 126 veces más probabilidad que un paciente métrope, que no tiene miopía, de que tenga una maculopatía. Y eso ya genera un impedimento visual severo en su edad adulta o inclusive puede llegar a la ceguera. Ahora, ¿por qué señalé este cuadro en amarillo? Vamos a decir, bueno, entonces no nos vamos a preocupar mucho por los que tienen 1, 2 y 3 dioptrías de miopía. Mucho cuidado. Obviamente el porcentaje es mucho menor. La probabilidad de que tenga un problema patológico posterior en la edad adulta es mucho menor. Sin embargo, existe. Veamos aquí, pacientes entre 1 y 3 dioptrías de miopía tienen hasta 2 veces probabilidad de tener un desprendimiento de retina, o hasta 3 veces 3 veces un desprendimiento de retina, o 2 veces una maculopatía. Que insisto, cualquiera de estos problemas pues obviamente van a generar un impedimento visual bastante importante en la persona en la edad adulta. Y esta es precisamente hablando de la pregunta que nos hicieron al inicio, el profesor Ian Flitcroft dice, ningún nivel de miopía es seguro, ¿no? Ningún nivel de miopía es seguro hoy en día. Ahora, ¿qué sucede entonces si no tratamos a esos niños miopes? Lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver. Todas las dioptrías son importantes y si no se trata, pues ese paciente va a tener una mayor probabilidad de un problema patológico en la edad adulta, ¿no? Esta es otra gráfica que nos demuestra la importancia de, aunque sea una dioptría, la podamos nosotros disminuir en la progresión de la miopía de ese paciente. Es un trabajo que acaba de presentar el año pasado el profesor Bullimore y el profesor Noel Brennan en la Academia Americana de Optometría, y vemos aquí que por cada dioptría que nosotros no corrijamos, que se incremente esa dioptría en la progresión de la miopía del paciente, tiene un 67% de incremento de probabilidad de que ese paciente termine con una maculopatía miópica. En cambio, si logramos de alguna manera disminuir esa dioptría, entonces estamos colaborando con disminuir el riesgo en un 40% de ese paciente que tenga una maculopatía miópica. Entonces, todas las dioptrías son importantes, desde la 0.75 hasta la de 5 y obviamente de ahí en adelante. Bueno, ya entrando un poquito más en el campo, esta es otra pregunta que nos han mencionado mucho, porque obviamente cuando hablamos de control de miopía, pues normalmente nos guiamos de qué tanto el paciente avanza en su graduación, ¿no? Si pasa de 1 a 2, de 2 a 3 y así sucesivamente. Pero hay otra medida que debe ser muy importante y que creo que en la mayoría de los casos debería ser obligatoria, sobre todo si realmente nos vamos a dedicar al control de miopía, que es la medida de la longitud axial del globo ocular. Y esta medida es muy relevante. Precisamente esta medida que tenemos aquí es de una paciente mía que la vimos exactamente hace 1 año y medio ya va a ser. Tiene apenas 8 años de edad y observen ustedes el tamaño del globo ocular de esta niña.
27.6 milímetros de longitud axial. Obviamente, esta pacientita tiene 10 dioptrías de miopía a sus 8 o 9 años de edad. Obviamente ya la tenemos en tratamiento. Próximamente me gustaría darles un update de cómo hemos podido controlar la miopía en esta paciente, pero me parece que sí es crítico medir la longitud axial cuando estamos hablando con respecto al control de miopía. Ahora, aquí hay otra situación muy interesante. Este es otro tema que se ha estado hablando en los últimos meses, años, que es el hecho de el famoso concepto de la premiopía, o el hecho de poder predecir si ese paciente llegaría a ser miope. Antes realmente ni lo podíamos de pronto imaginar, ¿no? Decíamos, no, pues tenemos que esperarlo a verlo a los 10, 12, 14 años a ver qué va a suceder. Pues no. Resulta que sí podemos nosotros predecir si un paciente es miope. Obviamente tenemos que sumar una serie de factores. Y el número uno, como lo ven ustedes aquí, es precisamente la medida de la longitud axial de ese globo ocular, porque ya en muchos estudios clínicos se ha encontrado que inclusive meses antes de que ese paciente llegue a realmente a manifestarse la miopía, muchos meses antes, la longitud axial de ese globo ocular de ese niño es anormal. Es mayor de lo normal. Entonces, ya con esas medidas nosotros podemos ir detectando que ese paciente probablemente pueda llegar a ser miope. Ahora, si a eso le sumamos los otros factores de riesgo, ¿no? La edad del paciente, niños de 6, 7, 8 años, la etnicidad, si de pronto también nos encontramos aquí en general en América Latina, en México tenemos una población muy grande de personas que provienen o son descendientes de orientales de la región asiática. Eso también suma ahí a que ese paciente tenga la probabilidad de que aparezca miopía. Si papá o mamá, antecedentes familiares son miopes, qué tanto tiempo pasa el niño en exteriores o trabajando en visión próxima. Bueno, imagínense más ahora con este tema de la pandemia, pues obviamente eso va a generar un incremento en la prevalencia de los pacientes miopes en los próximos años, ¿no? También factores de la visión binocular, como lo vamos a ver más adelante, nos van a ayudar dos factores importantes. La relación ACA y el lag de acomodación nos puede también ayudar a predecir, si este paciente puede llegar a ser miope, pero aparentemente el factor más importante y más relevante, de acuerdo a muchos estudios, es la refracción en estos niños, de tal manera que la detección temprana es definitivamente primordial. Pero observen ustedes, ¿qué esperaríamos nosotros cuando estamos atendiendo a un paciente, niño 6, 5 años, inclusive 6 años, 7 años, y hacemos una refracción? Y encontramos una refracción de este paciente que es 0, 0, 0, plano. Aparentemente es un paciente métrope. Y hace muchos años atrás nos poníamos felices, oiga, su niño está muy bien, felicidades. Ese métrope, el niño no tiene ningún problema ahorita. Pues estamos muy mal, porque recordemos que de manera fisiológica, de la óptica fisiológica, un niño de estos a esta edad al menos debería tener 1,75 positivo o 1,25 positivo aproximadamente. Entonces, si encontramos aquí, como en este estudio de la doctora Sagnik, un niño que, estos son los grados en Estados Unidos, pero aquí estamos hablando en el segundo grado aproximadamente de 6 años, 5 años, que tiene un más 0,25, o en un niño de 6, 7 años que tiene apenas un más 0,75, pues ya eso nos está dando un indicativo muy fuerte de que ese niño a los 9, 10, 11 años va a llegar a ser miope. Entonces, la refracción en estos niños, sobre todo bajo cicloplegia, es muy importante y nos va a ayudar a detectar esa premiopía posible en ese paciente. Doctor José Luis, sí. Una pregunta rápida relacionada al tema de la doctora Erika. ¿Cuánto se dará al año el incremento de miopía axial en milímetros en un ojo hemétrope? En un ojo hemétrope, lo normal es que el ojo crezca por año 0.1 milímetro. Ok, muchísimas gracias, doctor. 0.1 milímetro en un ojo hemétrope. Y ahora, con respecto a la refracción, sobre todo en los miopes, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Perfecto, gracias, doctor. Bueno, ahora,
Cuando hablamos de las opciones de manejo de miopía, pues afortunadamente diría yo, hoy tenemos muchas, ¿no? Hay unas más efectivas, otras menos efectivas, pero de una u otra manera realmente todas funcionan. Y como he escuchado a muchísimos especialistas en el tema mencionarlo hace muchos años, ¿no? Hoy en día realmente cualquier acción que hagamos con el objetivo de manejar la miopía es válida y es efectiva, ¿no? Repito, hay unas más efectivas que otras, pero a lo mejor no todos nosotros tenemos la disponibilidad de tener las herramientas adecuadas en ese momento. Pero vemos aquí rápidamente que inclusive vamos a hablar un poquito adelante de la hipocorrección. En algunos años fue válida aparentemente. Los lentes progresivos para niños, lentes como los que usamos nosotros los presbitas, ¿no? Los lentes progresivos se pueden utilizar para el manejo del control de miopía, lentes de contacto blandos permeables al gas, la ortoqueratología, los agentes farmacéuticos, también vamos a hablar un poquito de la atropina, o los lentes de contacto bifocal, perdón, los lentes de armazón, de mica, bifocal ejecutivo, también es un método bastante efectivo. Entonces, digamos que eso en forma muy general es, digamos, todas las herramientas que tendríamos nosotros como optometristas. Valga la pena mencionar que ya se han estado desde hace muchos años practicando también cirugías tipo cross-linking en la córnea, precisamente como para generar una mayor fortaleza, perdón, en la córnea no, en la esclera, cross-linking en la esclera para generar una mayor fortaleza en esta capa del globo ocular y precisamente evitar que ese globo ocular crezca y aumente la miopía. Esa es otra de las técnicas que existen desde el punto de vista oftalmológico. Entonces, bueno, dentro de estos mismos tipos de tratamientos, vemos, por ejemplo, esta pregunta también es muy interesante. ¿Un joven adulto puede ser tratado? Y a esto nos referimos que no siempre la miopía va a aparecernos en los pacientes de 7, 8, 9 años o 10 años, ¿no? De pronto el paciente está muy bien hasta los 14, 15 o 18 años inclusive. Yo tengo inclusive algunos colegas que dicen ellos que su miopía empezó prácticamente a los 20 años. Esta gráfica es muy interesante también del doctor Hyman, donde vemos, es un estudio de la estabilización de la miopía y vemos que en promedio, aquí más o menos a los 15 años, él dice que, el estudio demostró que el 50% de los pacientes miopes estabilizan su miopía a esa edad. El 77% de los pacientes, aquí donde vemos precisamente esta línea, de los pacientes a los 18 años de edad estabilizan su miopía. Pero cuidado, el 77%, ¿no? Muchas veces y en los años anteriores veníamos diciendo entre los 18 y 20 años ya su miopía está totalmente estable. Solamente un 77% logra esto. Entonces, vemos aquí en la gráfica que sí hay una serie de pacientes que inclusive podríamos decir un poco más de los 25 años de edad, todavía su miopía está creciendo. Entonces, resolviendo la pregunta que tenemos aquí, un miope adulto, yo encuentro una persona de 17, 18 años de reciente aparición de miopía y que veo que en sus últimos meses o en el último año hay evidencia de una progresión de miopía, pues creo que tenemos que tratarlo. Hay que tratar a ese paciente para que no crezca esa miopía nuevamente más de lo que debería ser y poder controlar esa progresión. Ese es otro aspecto bastante interesante, el medio ambiente, cómo interviene en el control de miopía o inclusive en la aparición de la misma miopía. Y aquí este par de gráficas nos demuestran rápidamente que efectivamente, por ejemplo, personas, de acuerdo a este estudio, personas que han estado en una alta exposición a la luz solar, vemos que tienen un menor crecimiento en la longitud axial del globo ocular versus esta línea roja que vemos acá a las personas que han tenido una menor exposición a la luz, del día, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo inclusive en la intensidad de la luz, ¿no? A mayor intensidad de la luz, pues entonces definitivamente la elongación, el crecimiento de ese globo ocular pues va a ser un poco menor o inclusive retardar un poco precisamente la aparición de la miopía. Ahora,
En cuanto a qué tanto sirve el hecho entonces, si sabemos que la luz solar realmente nos ayuda, por ejemplo, con la liberación de la dopamina, de la vitamina D en el globo ocular o evitar evitar el crecimiento del globo ocular, realmente ya cuando está instaurada la miopía, pues no es de gran ayuda. Digo, sí sirve, lo vemos acá en este otro estudio, que es un estudio gigantesco que se hizo donde analizó 16 posibles, digamos, estrategias de tratamiento, y vemos que el hecho de hacer actividades al aire libre, ya una vez instaurada la miopía, para que el ojo no crezca mucho, pues la califica dentro del grupo que es un tratamiento, una estrategia débil para esa situación. Ahora, nuevamente, esta también es una pregunta bastante, digamos, bastante promulgada en todas partes, que es el hecho de la relación que existe entre el trabajo en visión próxima y la miopía. No se ha logrado realmente establecer que esto genere una aparición de la miopía per se, ¿no? Que sea la causa de la aparición de la miopía, pero sí definitivamente hay una gran relación, hay un gran link entre el trabajo en visión próxima y la progresión y la aparición de la miopía. Aquí también lo vemos en este otro estudio, donde inclusive vemos que a medida que aumenta el nivel de escolaridad, pues entonces la prevalencia de miopía aumenta. Obviamente aquí también compararon los dos grandes grupos, un grupo de europeos y un grupo de personas asiáticas, donde ya por sí la genética y los antecedentes familiares ya están prediciendo que ese paciente va a ser miope, entonces la prevalencia obviamente en la región asiática pues es mucho mayor. Pero observemos que en los dos grupos el hecho de que se incremente el nivel de escolaridad, mayor lectura, mayor trabajo en visión próxima, pues sí tiene que ver, hay una relación con respecto a la aparición y a la progresión de la miopía. Bueno, también nos han preguntado mucho, bueno, ¿en dónde puedo encontrar yo obtener información precisamente acerca de todo esto que estamos hablando? Esta gráfica la quise poner aquí de primeras porque es importante, como algunos de los estudios que les he estado mostrando y otros que les voy a presentar para tener argumentos con respecto a las respuestas que les estamos dando, es que tenemos que poner mucha atención a los estudios y a la información que nos está llegando, ¿no? No todos los estudios tienen la misma validez, la misma eficacia, la misma credibilidad. Estudios desde el punto de vista de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, que son estudios gigantescos de miles y miles de pacientes y de miles de estudios, pues entonces generan una mayor credibilidad en las respuestas que nos podemos darle a los pacientes y en las respuestas que nosotros mismos podemos obtener. Entonces hay que tener mucho cuidado en los estudios que se están publicando todos los días a través de todos los medios. Entonces, hoy en día, afortunadamente, también tenemos digamos, una gran capacidad de captar información desde todo punto de vista. Muchos de estos aquí son websites donde nosotros podemos entrar y obtener toda la información que necesitemos, inclusive cursos que podamos tomar vía online, como este que estamos tomando en este momento, que son muy útiles para tener no solamente antecedentes, sino también una actualidad del tratamiento y cómo llevar a cabo las estrategias de manejo de la miopía, ¿no? Dentro de los que más distinguen, por ejemplo, en cuanto a cursos que los podemos tomar online, está, por ejemplo, este curso de la BCLA, de la Asociación Británica de Lentes de Contacto. Este curso sí tiene un costo, tiene uno que ser full miembro, pero es un curso excelente que creo que dura 6 meses el curso. Este curso es magnífico, de Myopia Profile. Es un curso que hace unas semanas yo acabo de tomar, es un curso gratuito, está en inglés, pero es un curso muy completo que nos lleva a todos los fundamentos del manejo de miopía. También tenemos 4 cursos en el Instituto Brian Holden, estos también tienen un costo, entonces sí realmente tenemos recursos para poder estar actualizados. Desde otro punto de vista,
pues las grandes empresas, ¿no? Precisamente Cooper Vision Paragon, a través de su división de especialidad, pues nos colabora con este tipo de webinars para estar actualizados y además de otras empresas, ¿no? Y en cuanto a libros, tenemos aquí el que mayor ven obviamente es señalado, es el famoso White Papers. Creo que la publicación salió en 2018, principios del 2019. Para mí es hoy en día, lo considero la Biblia de la miopía, ¿no? Es un compendio, una recopilación muy interesante. Se reunieron varios especialistas en el tema y crearon los famosos white paper. Es un documento que son como unas 400 páginas, creo, aproximadamente, y es la actualidad de lo que tenemos y lo que deberíamos de saber y conocer hoy acerca de miopía. Este curso, a través del Instituto Internacional de Miopía, lo pueden descargar sin costo a través de internet. Estos dos, este fue el primer documento, digamos, que salió, el reporte que les mencioné hace unos minutos, del grupo de la Organización Mundial de la Salud y el grupo de Brian Holden. Es un compendio mucho más pequeño, y este otro que salió, creo que a principios de este año, si mal no estoy, el año pasado, que es Updates en miopía, y más que todo se refieren a la parte precisamente patológica relacionada a la miopía. Bueno, ahora, ¿qué deberíamos Doctor, hacer? Sí, dime. Disculpe, tengo dos preguntas relacionadas al tema. A tus órdenes. ¿Cómo influyen los ciclos circadianos en el desarrollo de la miopía en los niños? Antes de que pasemos a otras preguntas. Mira, ese es un tema que todavía no está bien dilucidado, como muchas de las cosas que vamos a comentar más adelante, ¿no? Haz de cuenta que de manera comparativa es precisamente como decir el tema del trabajo en visión próxima, ¿no? Hay muchos otros estudios que, por ejemplo, dicen que niños que leen demasiado de cerca no han encontrado una relación ni en la aparición de la miopía ni en la progresión de la miopía. Entonces, este tema de los ciclos circadianos tampoco está realmente dilucidado completamente como para discutir o que realmente intervenga tanto en la aparición o en el manejo de la progresión de la miopía. ¿Ok? Creo que como muchas de las cosas que hemos, y esa pregunta me parece muy buena, te repito, porque creo que olvidé mencionarlo, ¿no? Con respecto al tema de visión próxima, ¿no? Sí definitivamente hay una relación, ¿no? Entre el trabajo en visión próxima y miopía, pero también hay otros estudios que mencionan que realmente no hay una relación directa, como muchos de algunos precisamente aquí en el White Papers lo mencionan, ¿no? Todavía son algunas conjeturas le dicen literalmente con ese nombre, ¿no? Igual que el tema del ciclo circadiano. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y una más. La realización de una especie de cross-linking sobre esclera también se usaría riboflavina. ¿Y qué tipo es decir? ¿Sería igual a la que se coloca sobre la córnea? Mira, no, tampoco, es decir, son cosas, digamos, que se han mencionado, ¿no? Pero no se ha determinado, bueno, es decir, no se explica exactamente el procedimiento como tal, ¿no? Digamos que está en fase experimental, ¿ok? Que existe y que se están haciendo pruebas, ¿no? Pero digamos que está en fase experimental, ¿no? Por ejemplo, precisamente en los white papers hacen una simple mención porque obviamente es algo en lo que se está trabajando. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y creo que es una muy buena oportunidad, de hecho, para hablar sobre que hay muchas cosas que todavía están en etapa experimental sobre el tema. Así es. Perfecto, doctor, continúe, gracias. Así es. Bueno, ahora, también inclusive este fue un curso que yo di hace unas semanas de qué necesitaríamos, qué se requiere para entonces nosotros adentrarnos en el tema de manejo de miopía en nuestra práctica clínica. Y como resumen, porque esto pues tiene muchísimas variables, pero antes que nada es nuestro cambio de mentalidad, ¿no? El tema de, digamos, adoptar el hecho de que necesitamos entrar en el tema de miopía, aprender sobre eso, que es precisamente el tema de capacitación y preparación, crear conciencia y tomar responsabilidad, porque precisamente nosotros somos la primera línea, ahora sí es cierto, de atención primaria visual en el paciente. Entonces, debemos de estar realmente listos para manejar este tema.
obviamente, si ya queremos entrar más en el asunto, pues requerimos de una instrumentación básica para poder atender adecuadamente al paciente y llegar digamos, al diagnóstico y luego a los controles adecuados, y también desarrollar una correcta comunicación, porque no solamente estar entrenado, sino comunicar correctamente esta problemática a los pacientes, si es que estamos hablando con niños, y a los padres de los pacientes y a otros profesionales que tendrían que estar involucrados en esta situación del manejo de miopía. Pero aquí podríamos resumir que siguiendo estos pasos, empezando por cada uno de nosotros, pues entonces ya tendríamos un inicio de cómo manejar la miopía en los próximos meses o años. Bueno, aquí ya vamos a pasar a otro tema. No sé si hay alguna otra pregunta acerca de miopía general. No, hasta ahora no, doctor. Si hay una, la ponemos al final. ¿Le parece bien? Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora, en el tema de los tratamientos ahí también hay muchísimas preguntas, ¿no? Pero pues obviamente creo que la primera pregunta más importante es, bueno, si existen todo este grupo de tratamientos que acabamos de ver en una sola diapositiva hace unos minutos, pues entonces, ¿cuál es el más efectivo, el menos efectivo? Como les mencionaba, de una u otra manera prácticamente todos son efectivos. Y aquí vemos de manera muy simple, pues, cuáles son los más efectivos, ¿no? Definitivamente el tratamiento farmacológico, no hay ninguna duda que es el más efectivo en cuanto al control de la progresión de la miopía en términos de refracción y en términos de control de la longitud axial del globo ocular. Los siguientes serían el método de ortoqueratología y los lentes de contacto blandos multifocales. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso también, ¿sí? Y fíjense ustedes que también, a lo mejor no tan efectivo como las anteriores, pero sí tienen su relativa efectividad, aproximadamente 25 o 30% de efectividad, los lentes de armazón progresivos o bifocales. Entonces, en términos generales, digamos que estos podrían ser los métodos que nosotros necesitaríamos utilizar para controlar la ralentización de la miopía. Ahora, hace unos segundos, probablemente minutos, nos estaban haciendo alguna pregunta acerca de la edad, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente, ¿por qué es importantísimo detectar a estos pacientes a muy temprana edad? Obviamente porque con esta investigación de los factores y del concepto de premiopía, pues inclusive podemos llegar a detectar, como les mencionaba, si ese paciente llegaría a ser miope y qué podríamos hacer hasta ese momento. Pero en el momento en que el paciente manifiesta la miopía, el hecho de que nosotros podamos atender a ese paciente rápidamente y manejar su problema rápidamente, tiene que ver con el hecho del crecimiento que tiene la miopía a muy temprana edad. Entonces, a grandes rasgos, este es parte del curso precisamente de miopía de Brian Holden, y en esta gráfica vemos cómo se ha llegado a determinar que en niños de 7 años, casi año con año puede crecer la miopía en aproximadamente 0,75 hasta una dioptría de miopía, ¿no? Dependiendo qué tan agresivo sea el crecimiento de ese globo ocular. Pero dejándolo en términos que no sean tan aterradores, digámoslo así, prácticamente podemos hablar de 0,75 por año. Entonces, esta es la importancia precisamente de que tratemos a los niños a muy, muy temprana edad. Obviamente, a medida que avanza la edad en forma general, la miopía, pues entonces empieza a generar esa estabilidad. Y recuerden ustedes la gráfica que presentamos de estabilización, y esta gráfica también concuerda más o menos, esta diapositiva concuerda con eso, donde dice que aproximadamente a los 16 años, en el 50% de los pacientes miopes, se logra una estabilidad, en el 50%. Eso no significa que a los 16 años se haya terminado de crecer la miopía en el otro 50%. Estábamos hablando de las estrategias de corrección, y en algún momento mencionamos la hipocorrección. Esto se ha venido utilizando o se estuvo utilizando hace muchos años en la teoría de manejar el famoso tema de la acomodación,
y entonces aparentemente con eso se suponía que no iba a crecer tan rápido la miopía. Hoy en día, de manera científica, con evidencia clínica científica, se ha demostrado, como lo vemos aquí en esta gráfica, en este gran estudio que les mencioné de este metaanálisis del doctor Wang, que la hipocorrección, no sirve realmente ni para disminuir la progresión de la miopía en términos de refracción, ni en términos de la longitud axial del globo ocular. Entonces, es algo que deberíamos de dejar totalmente de lado porque no es, digamos, un método que funcione de manera efectiva. Bueno, ahora, dentro de todas estas cosas, entonces, ¿cómo seleccionar la mejor opción para cada paciente o cómo comenzaríamos nosotros a hacer esa selección dentro de las diferentes opciones que tenemos? Nuevamente, tenemos que tener los factores de riesgo del paciente, ¿no? Siendo ya un paciente obviamente miope, entonces debemos de evaluar qué tan agresiva podría ser, digamos, el crecimiento de la miopía en el niño, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no? No es lo mismo yo encontrar a un paciente miope de menos 0,50, menos 0,75 a los 6 años de edad, ya el riesgo que eso implica en el solo hecho de tener 6 años, qué podría suceder en los siguientes años, no es lo mismo que encontrar a un paciente a los 15 años de edad, ¿sí? Entonces ya por eso esa evaluación de factor de riesgos es importantísima para que nosotros determinemos por dónde empezar. También la refracción es muy importante, ¿sí? Tenemos que ver, por ejemplo, si el paciente, además de la miopía, tiene un factor de astigmatismo importante o no. ¿Sí? Y también las habilidades del paciente y la comunicación con los padres de familia. Pero en términos generales, vamos a empezar con la primera pregunta, y esto lo tomé precisamente del curso de miopía profile, donde se me hizo muy simple el hecho de cómo nosotros encauzar ese primer opción de tratamiento, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿el niño puede o no puede usar lentes de contacto? Porque tenemos las dos opciones, el grupo de lentes de contacto y el grupo de lentes de armazón o de gafas. Entonces, si dependiendo de si es posible que el niño use lentes de contacto, ya tenemos otras dos opciones, que es o ortoqueratología o los lentes de contacto blandos multifocales. Si es no, el paciente por alguna razón no puede usar o los papás definitivamente tienen muchísimo miedo de que el niño use, por más de que le demos los argumentos clínicos, que el niño use lentes de contacto, entonces tenemos la opción también de el manejo de los lentes de armazón, ¿sí? Inclusive, como vimos nosotros, en los lentes de armazón, por muy bien adaptados que estén y agregando algunas otras situaciones a su adición, etcétera, etcétera, en los progresivos y en los bifocales, no son tan efectivos, se le podría adicionar, como vemos acá, el manejo de una dosis baja de atropina. Combinada ya las dos nos da una efectividad mucho mayor. Muy bien. Ahora, siguiendo precisamente con la pregunta número 2, en el caso de que sí sea posible el hecho de que el paciente utilice los lentes de contacto, entonces, como les decía, tenemos dos opciones, la de ortoqueratología y la de lentes de contacto multifocales blandos. Y aquí también nos podemos dividir de acuerdo a diferentes situaciones. Por ejemplo, en mi caso específico, la ortoqueratología, en la mayoría de los pacientes niños que yo tengo, la he manejado y el paciente y el papá, obviamente, pues han estado de acuerdo con la explicación que se les da y la seguridad que se les da para que el paciente duerma con el lente de contacto. Pero el hecho de dormir con el lente de contacto, pues sí genera cierto temor. Entonces, suponiendo que el paciente definitivamente no quiere dormir con el lente de contacto o el papá no quiere que su hijo duerma con el lente de contacto, tenemos, repito, la opción de los multifocales. Entonces, tenemos que evaluar diferentes situaciones para nosotros poder decidir cuál de los dos lentes sería el más adecuado. Aquí podemos decir que estas dos opciones están más o menos en los mismos términos, aproximadamente en promedio en un 50% de efectividad. Entonces, cualquiera de las dos opciones realmente nos va a funcionar bastante bien. Bueno, y el famoso tema de la atropina.
Este es un tema todavía un poco controversial, como ya lo hemos dicho varias veces, se sigue estudiando, pero definitivamente, sobre todo en los países asiáticos, llevan años utilizando la atropina en baja dosis y definitivamente es el método que mejor controla la progresión de la miopía en los niños. Y lo vemos aquí en diferentes estudios, inclusive estudios grandísimos como el ATOM. Este estudio aquí nada más lo estamos presentando de 2 años, pero este estudio llegó a durar 5 años, con 5 años de seguimiento. Pero entre una cosa y otra, lo que se ha determinado es que hoy se habla de que el promedio de dosis ideal en el control de miopía a través de la atropina es de 0.025. ¿Sí? Esa sería la dosis ideal. La que se ha estado manejando es de 0.01, como lo vemos aquí en estas gotas que se consiguen en Estados Unidos, pero aparentemente son dosis demasiado bajas que, a pesar de que sí hay un control de la miopía, realmente no logran que la elongación del eje axial del globo ocular realmente termine su crecimiento. Entonces, no, esa dosificación no, digamos, es muy adecuada, digámoslo así. Tenemos otras gotas que se consiguen en Estados Unidos, como esta de Myopin, y acabo precisamente hoy de descubrir, no tengo las especificaciones por si me quieren preguntar, pero sí lo quise colocar porque es parte de, gracias a Dios, de la ciencia y de que todo avanza en mejora del progreso. Es esta empresa Ainovia que acaba o próximamente va a lanzar este Optejet, que es un dosificador precisamente para la baja dosis de atropina que el paciente debe aplicar, ¿no? ¿Cómo funciona? No lo sé, lo acabo de encontrar, pero quise mencionarlo en esta plática. Entonces, recordemos, la respuesta aquí importante es el hecho de que el paciente deberíamos de utilizar una dosis de 0.025 de dosificación de atropina, y la forma de usarse pues realmente es simple. Todas las noches el papá le aplica un par de gotas en cada uno de los ojos al niño, al paciente. Esa es la forma simple de utilizar este medicamento. Ahora, nuevamente, pasando al tiempo en cuanto cuánto tiempo podríamos utilizar el tratamiento de la atropina, pues miren, esta gráfica lo dice todo. Este estudio precisamente lo mencionaba, el estudio ATOM. Fue un seguimiento que se hizo durante 5 años y aparentemente lo que reportan en este gigantesco estudio es que no hubo ningún evento adverso, digamos, a largo plazo, pues 5 años es bastante tiempo, que indicara que la atropina no se podía utilizar, ¿no? Lo que sí es interesante aquí, que no lo mencioné en la diapositiva anterior, es que, como vimos, ustedes ven aquí precisamente que se probaron todas las dosificaciones, por eso este es uno de los estudios más completos, pero efectivamente la atropina al 1% es la más efectiva, pero resulta que, de acuerdo a este estudio y a esta gráfica que vemos acá, de un momento u otro, por decisión del protocolo que se estaba llevando en el estudio, se decidió parar a los 2 años la aplicación de la atropina en estos pacientes. Y los pacientes que estaban utilizando la atropina de 1% generaron un rebote muy importante, ¿no? Que casi fue más bien peor que hubieran usado la atropina. Entonces, esta atropina generó un rebote muy importante y al parar el estudio, la aplicación de la atropina, la elongación del globo ocular en estos pacientes fue mucho mayor. Entonces, por eso la recomendación hoy en día es que la dosificación debe ser de 0.025, repito. Sí, Fernando, dime. Perfecto, doctor. Nada, hay un par de preguntas, pero muchas de ellas ya las respondió durante la explicación. Hablan del rebote sobre la atropina en la dosis de 0.025 y la longitud axial crece aceleradamente. La atropina puede causar problemas en la superficie ocular, eso también lo respondió. Lo que me preguntaban acá era, ¿a partir de qué graduación es conveniente utilizar atropina o ortoqueratología? ¿A qué grado de graduación usted lo recomendaría? Bueno, esa es una excelente pregunta porque, bueno, repito, como no podemos profundizar mucho en todos los temas, pero es una excelente pregunta por lo siguiente. Hace unos minutos estábamos viendo precisamente de las opciones, ¿no? ¿Qué hacer con el paciente? Entonces, fíjense ustedes,
Si estamos viendo que es un paciente, por ejemplo, la niña esta que de hecho está en tratamiento conmigo, después les cuento la historia completa, pero imagínense, un paciente de 8 o 9 años de edad que ya tiene 10 dioptrías de miopía, que obviamente es una miopía muy, muy agresiva, entonces es importante que en esos casos sí intentemos combinar los tratamientos, ¿no? Creo que más adelante voy a hablar precisamente de eso ya de manera entonces muy corta, pero sí es válido, por ejemplo, utilizar, hacer el tratamiento de ortoqueratología y aplicar la atropina, porque se requiere entonces de que ese control sea mucho más severo, mucho más agresivo, conforme la agresividad de la progresión de esa miopía, ¿no? Entonces sí se puede hacer, o inclusive el uso ya lo mencionamos, el uso de los bifocales o lentes de armazón progresivos con atropina, porque por sí solo el armazón solamente logra un 25-30% de efectividad, que es muy bueno, ¿no? Pero si queremos una mayor efectividad, eso lo podemos combinar con atropina, de baja Es dosis. muchas veces. Y una pregunta más que me parece muy interesante. ¿Qué porcentaje podríamos manejar de control de miopía cuando tenemos astigmatismos? ¿Hasta qué cantidad de astigmatismo? O mejor dicho, ¿qué tanta cantidad de astigmatismo se podría manejar con los lentes multifocales? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tener un poco de ingenio. Les voy a comentar rápidamente. El caso de esta niña es un caso de una niña, bueno, inclusive son dos hermanitas, pero voy a contar un caso de un ojito para que con un ejemplo me entiendan. Estas niñas son de 8 o 9 años de edad, tienen 10 dioptrías de miopía con 250 de astigmatismo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Número uno, colocamos la máxima graduación del lente de contacto blando multifocal. En este caso utilicé el Biofinity multifocal. Creo que llega hasta 10 dioptrías, algo así. ¿Sí? Obviamente, entonces hay un residual tanto de miopía como de astigmatismo. Entonces, con la sobrerefracción, que el residual de graduación que me dio, lo coloqué en un lente de armazón para que obviamente ya tenga la mejor agudeza visual, ¿sí? Y además de eso, estoy utilizando, perdón, la atropina para entonces completar la máxima efectividad en ese niño, ¿no? No sé si la pregunta quedó resuelta de esa manera. No, sí, perfecto, doctor. Podemos continuar. Bueno, ahora, nuevamente, entonces, ¿cuál es la mejor forma, una vez ya instaurado, establecida la estrategia de la progresión de la miopía, cuál es la mejor forma de darle seguimiento si está siendo efectivo o no está siendo efectivo? Pues creo que las dos formas deberían ser precisamente la medida de la refracción del paciente, ¿no? ¿Qué tanto está aumentando o qué tanto hemos podido detener refractivamente el crecimiento de ese globo ocular? Y por otro lado, precisamente la medida de la longitud axial de ese ojo, ¿no? Entonces, con estas dos medidas nos podemos establecer si realmente la estrategia que se seleccionó está haciendo o está cumpliendo con su objetivo, ¿ok? Bueno, esta es una pregunta muy, muy, muy importante que sobre todo concierne, bueno, a muchos de nosotros como profesionales, obviamente, que todavía no estamos en este campo, pero sobre todo a los padres de familia y a los niños, ¿no? El tema de la seguridad con lentes de contacto en los niños. Para hacer el tema muy corto, yo siempre presento esta diapositiva porque es de un colega mío, un colega colombiano, el doctor Oscar Blanco, que me la facilitó. Y esta diapositiva pues resume todo, ¿no? En términos generales, aquí lo que está diciendo es que el hecho de colocar un lente de contacto en los pacientes, niños, inclusive los pacientes de ortoqueratología, el riesgo de que exista un problema, una contaminación, una queratitis microbial, que es lo que más tememos, comparada a otro tipo de usuarios, inclusive pacientes adultos y todo eso, es exactamente el mismo. Es decir, que el hecho de que sea un niño, que el hecho de que pongamos un lente de contacto de alta especialidad de ortoqueratología en ese niño, no va a tener un mayor riesgo que otros pacientes, inclusive adultos, que también duermen con lente de contacto. Entonces, no hay mayor riesgo. ¿Hay una probabilidad? Sí existe,
pero no hay un mayor riesgo. Esa probabilidad disminuye con el hecho precisamente de la adecuada adaptación, de la selección del paciente y del seguimiento que tengamos con ese paciente. ¿Cómo está manejando su lente de contacto? ¿Ok? Listo, Bueno, doctor. sí. Una última pregunta relacionada a la orto-K hasta el final, para que podamos seguir avanzando. Okay. Pero me parece que le va a gustar esta pregunta. Es de un especialista en manejo de la miopía de Ecuador, es el doctor Carlos Chacón. Es excelente también. Lo tenemos pronto por aquí, esperemos. Pero si la teopina no está aprobada por la FDA y la orto-K fue aprobada en 2004, ¿por qué cree usted que existen oftalmólogos que dicen que la ortokeratología no es segura para los pacientes jóvenes? Bueno, a ver, vamos por partes. Mira, ese también es un tema interesante porque, de hecho, la atropina, aunque no está, digamos, aprobada como tal para el tratamiento de miopía, en todas partes del mundo se usa, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Estos medicamentos que acabo de presentar aquí en la diapositiva son medicamentos que se consiguen en Estados Unidos y que los usan en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, el optómetra sí está facultado para prescribir medicamentos. Entonces, allá a ellos no se les complica el hecho de manejar la atropina, en este caso para el control de miopía. Ahora, ¿me haces el favor de repetir la segunda parte de la pregunta? ¿Por qué cree usted que si la ortokeratología fue aprobada desde el 2004 por la FDA, sobre todo para uso nocturno, ¿no? Para uso nocturno. ¿Y por qué los oftalmólogos creen que no es seguro para los pacientes jóvenes? ¿Por qué cree que viene esa percepción? Sí, fíjate que ese es un tema que creo que nosotros mismos tenemos que trabajar mucho. Yo inclusive lo he comentado aquí con mis amigos de Paragon y de Cooper Vision. Es un tema que tenemos que tratar mucho, el asunto de la seguridad. Pero lo que sí les puedo decir es que hay suficiente evidencia clínica que nos asegura que la ortokeratología es totalmente confiable y sobre todo eficaz para el control de la miopía. Ahora, hay oftalmólogos de oftalmólogos. Ya hemos mencionado varias veces aquí al profesor Ian Fridtjof, ¿sí? Él es oftalmólogo y él creo que es uno de los grandes precursores de manejo de miopía en el mundo. Él fue el que hizo este estudio, que fue la primera pregunta que hicimos en esta presentación, acerca de si nosotros como optómetras realmente estamos preparados para el control de la miopía. Pero yo creo que es un tema de educación, ¿no? Es un tema de educación. ¿Sí? Y que nos concierne a todos, ¿no? Como corporativo, como colegas, claro. Muchas gracias. Totalmente. Bueno, esta pregunta ya la respondimos suficientemente bien hace un momento, ¿no? Y aquí, pues precisamente, algunas de las tantas publicaciones donde sí ya se hace una sinergia en la combinación de los tratamientos, ¿no? Precisamente ortokeratología con atropina, y aquí rápidamente, aquí abajo podemos ver que la conclusión es que definitivamente hay una ligera mejoría, una mejor eficacia en el control de la miopía cuando se utilizan estos tratamientos combinados. Bueno, ahora, esta pregunta de todas maneras nos la han hecho algunas veces, ¿no? ¿Algunos de los tratamientos detiene totalmente la progresión de la miopía? Pues es simple, la pregunta es no, ¿no? Por ahí algún doctor como el doctor Shin, precisamente cuando estaba trabajando con atropina de 1%, según sus estudios, aparentemente logró un control de la miopía hasta en un 96%, pero como ven aquí, pues fue él en su estudio particular, pero de resto no hay ningún tratamiento que detenga totalmente la miopía hoy por hoy. También ya lo mencionamos, esta es un poquito más específico, definitivamente que los lentes de armazón bifocales o progresivos sí nos van a ayudar en el control de la miopía, tienen menor efectividad que algunas de las otras estrategias que acabamos de ver, pero definitivamente sí pueden ayudar en el hecho de que podamos controlar la miopía, ¿no? Algún detalle bastante interesante es, por ejemplo, entre estos dos, inclusive los progresivos y los bifocales, es más efectivo aparentemente en los estudios, es más efectivo el uso del bifocal ejecutivo, que en algunos países, por ejemplo en México, creo que ya no se consigue mucho, pero como vemos aquí la fotografía en la niña, está usando precisamente un bifocal ejecutivo y aparentemente este bifocal ejecutivo tiene hasta un 50% de efectividad.
Dentro de las muchas particularidades en el momento de la adaptación de ese lente es que este bifocal, y se ve muy claro aquí en la diapositiva, la altura del disco del bifocal ejecutivo debe ser a nivel de la pupila, del borde inferior de la pupila, a diferencia de lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes presbítas, ¿no? Es esa particularidad, pero definitivamente que claro que sí nos van a ayudar en muchas condiciones, situaciones especiales. Bueno, ya también lo mencionamos, los lentes de contacto progresivos, multifocales blandos. Ahora, ¿por qué esta pregunta no la han hecho? Porque obviamente hay diferentes tipos o hay bifocales o hay multifocales, hay de centro cerca, hay de centro distancia. Entonces, lo que se ha encontrado, y precisamente en estos dos estudios que les estoy mostrando acá, es que los lentes de contacto blandos multifocales de centro distancia son los que tienen mayor efectividad en el control de la miopía, ¿sí? Y a esto se le debe sumar, porque tienen diferentes adiciones. Preferiblemente utilizar la adición más positiva que se pueda, ¿no? La mayoría en promedio de los colegas de los estudios presentan adiciones entre más 1,50 a más 2. En el caso de estas dos niñas, repito nuevamente que ya llevan un año de control, yo utilicé la adición de más 2,50 y al día de hoy no he tenido ninguna queja de que la niña no vea bien de lejos o de cerca o tenga visión de fantasmas, etcétera, etcétera. No ha habido ningún problema con eso, ¿no? Dependiendo de qué tanto el niño pueda aceptar esa adición en el multifocal, pues de todas maneras eso nos va a favorecer, entre mayor potencia sea esa parte positiva, pues mayor efectividad va a tener el tratamiento de ese niño. Bueno, esa es otra pregunta también muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué edad podemos entonces? Bueno, ya empezamos con un niño de 7, 8, 9 años de edad. ¿Cuántos años voy a esperar o cuántos años tendré que mantener el tratamiento de miopía en ese niño? Y aquí me encantó también estas gráficas precisamente del estudio de estabilidad de Hyman, donde era lo que les mencionaba, ¿no? Observen ustedes aquí, a los 15 años se estabiliza la miopía en el 50% de los pacientes y a los 18, 19 años en el 77%. Ahora, lo que sí se ha encontrado entonces es que en muchos estudios, cuando paran el tratamiento, detienen el tratamiento de miopía a los 15 años de edad, independientemente de qué tratamiento estén usando, en los próximos meses se genera un efecto rebote. ¿Ok? Porque obviamente a lo mejor ese niño no se había detenido todavía su miopía y entonces va a seguir progresando. Para mí lo ideal sería que el tratamiento se pudiera llevar al menos hasta los 18 años de edad. Obviamente podemos hacer pausas, ver si se genera un crecimiento, un efecto rebote o no, o si podemos ya detener el tratamiento porque la miopía no siguió progresando. Pero estas gráficas nos dan esa indicación. Entonces, yo consideraría que más o menos ya de forma definitiva y a menos que en los años anteriores hayamos encontrado que continúa la progresión, sería entre los 18 años de edad aproximadamente. Bueno, lentes de armazón, esa es otra pregunta muy interesante. Es decir, los que acabamos de mencionar son, digamos que tratamientos que podemos utilizar hoy en día en la mayoría de nuestros países, sobre todo hablando de Latinoamérica como tal, ¿no? Entonces, el lente, como ya lo dijimos, progresivo, ¿no? Progresivo o el bifocal ejecutivo. Pero definitivamente, como vemos aquí, sin desafortunadamente entrar en mucho detalle, pero tenemos aquí 3 grandes empresas que ya llevan muchos años también trabajando en diseños especiales de lentes de armazón para el control de la miopía, como es el caso de Myovision de Zeiss, el Mapilux de Essilor y el lente de Joya, ¿no? Entonces son 3 grandes empresas que están trabajando ya en proyectos desde hace muchos años para lentes de armazón de control de miopía. Esperemos que próximamente los tengamos aquí en los siguientes años, porque eso nos ayudaría mucho, ¿no? Repito, muchos pacientes que por una razón definitivamente no pueden o no quieren o usar lente de contacto, que son, digamos, las formas más efectivas, pues estos lentes nos ayudarían realmente a generar una mayor efectividad en el tratamiento de miopía. Y bueno,
También tenemos ya disponible en el mercado, no en todos los países, pero hay que mencionarlo, lentes especializados diseñados específicamente para el control de la miopía, ¿no? En el caso precisamente de Cooper Vision, el lente MiSight que se viene usando desde hace muchísimos años en los países asiáticos. Se lanzó, creo que en el año, no sé, Fernando, creo que en el año 90, si mal, perdón, 90, ¿qué? 2000, no recuerdo en este momento, 2010, algo así, en Hong Kong. Entonces lleva muchos 2009, doctor, así es. 2009, Está sí, usted en lo correcto. en Hong Kong, entonces lleva muchísimos años, hay ya estudios de seguimiento de más de 5 años, con una efectividad hasta del 59% en el control de la miopía. Es un diseño bastante fantástico y primero Dios lo vamos a tener próximamente acá. Y el otro lente que es creado por el grupo de Brian Holden, que es a través del manejo de la profundidad de foco, que es el lente Milo. Ese todavía no lo tenemos, que yo sepa, en América Latina. He estado preguntando en varias partes y todavía no existe en América Latina. Bueno, hasta aquí terminamos, digamos, la generalidad de los tratamientos y vamos a pasar al tema de ortoqueratología. ¿Vamos bien, Fernando? Sí, todo bien, doctor. Estoy apuntando un par de preguntas para el final. Perfecto, perfecto. Ortoqueratología. Fíjense ustedes con qué empiezo. Otra vez. ¿Es seguro la ortoqueratología? ¿No? Ahí nuevamente para el doctor a lo mejor Chaco este tema le serviría. Este es un super estudio que se hizo, es un metaanálisis. Observen ustedes los datos que se obtuvieron desde 1980 hasta el 2015, 170 publicaciones de diferentes en inglés y en la literatura inglés y en la literatura china. Y vemos aquí que el riesgo de que era lo que les mencioné hace unos minutos, ¿no? Dice aquí, como de los principales resultados, el riesgo de una queratitis microbial en el uso de ortoqueratología nocturna es similar a cualquier otra modalidad de uso nocturno. Es decir, no es ni mayor ni menor el riesgo cuando nosotros estamos adaptando a un paciente niño con ortoqueratología o un paciente adulto. Es exactamente el mismo riesgo. Ahora, la mayor complicación que creo que todos los que hacemos ortoqueratología la hemos visto es algún pequeño puntilleo corneal, algún pequeño tinción positiva al siguiente día que el paciente usa el lente de contacto, que no tiene realmente una mayor complicación y un manejo realmente muy simple. Entonces, también palabras que utilicé hace unos minutos, ¿no? Aquí como conclusión en este superestudio, en este metaanálisis, dice, hay suficiente evidencia clínica que sugiere que la ortoqueratología es una opción segura para la corrección y el control de la progresión de la miopía, ¿no? Entonces creo que hay otros estudios más grandísimos que mencionan precisamente el tema de seguridad en la ortoqueratología, ¿ok? Bueno, esta es otra pregunta también muy interesante, ¿no? La ortoqueratología es un sustituto del famoso procedimiento oftalmológico LASIK. Pues sí, definitivamente sí. En principio hay muchísimos pacientes que no se operan simplemente por miedo a la cirugía, ¿no? Pero que tampoco quieren usar lentes de armazón, ya se cansaron de su lente de contacto, a lo mejor tuvieron algún evento, algún problema con su lente de contacto blando de miopía y ya no quieren saber nada de lentes. Entonces, la ortoqueratología definitivamente sí es una opción para aquellos pacientes que por alguna razón no se quieren operar, aún así con los grandes avances del LASIK en los últimos años. ¿A qué edad puedo comenzar a usar la ortoqueratología? No hay edad exactamente, ¿no? Ahora, normalmente las estadísticas nos indican que nosotros estamos empezando a encontrar estos pacientes miopes y sobre todo evidencia de progresión en la miopía a partir de los 7, 8, 9 años de edad, ¿no? También hay suficiente estadística donde demuestra que estos niños son absolutamente capaces con un adecuado entrenamiento, obviamente, son absolutamente capaces de manejar por sí solos su lente de contacto, poner, quitar, lavar, etcétera, etcétera. Obviamente hay que tener supervisión, pero a mí ya me sucedió inclusive al inicio. De hecho, 2 o 3 pacientes abandonaron la visita por un tiempo y cuando le di seguimiento, esos pacientes dependían, bueno, yo lo inicié así,
con el hecho de que el papá o la mamá les manejaran el lente de contacto. Entonces, al cabo de los meses, los papás se cansan, o por otros motivos, no, mira, ¿sabes qué? Mañana te pongo el lente, no, mañana te pongo el lente, mañana en la noche te pongo el lente, y dejaron pasar el tiempo y ya dejaron de llevar a cabo el tratamiento. En cambio, si nosotros desde un inicio le damos esa responsabilidad directamente al niño, les puedo asegurar que es perfectamente capaz de manejar su lente de contacto por sí solo. Bueno, las ventajas, digamos que, como se ha mencionado, precisamente a la nueva época de la ortoqueratología, que es la ortoqueratología acelerada, que es, digamos, en los últimos años la que ha demostrado mayor efectividad, tanto en la corrección de la miopía como en el control de la misma miopía. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente sesión, que va a ser precisamente fundamentos de la ortoqueratología. Pero todas estas ventajas, primero que todo, se deben precisamente a los excelentes diseños que tenemos hoy en día, ¿no? Antes este tratamiento era tardado inclusive hasta para definir el lente de tratamiento, ¿no? Ahora, con los lentes actuales que tienen altos diseños y los cálculos son muy precisos para saber qué lente debe ir en cada córnea de cada paciente, pues entonces el tratamiento es mucho más rápido, la respuesta es mucho más efectiva, ¿no? Tenemos pacientes que de unos 50 de miopía, o niños o adultos, que con 2-3 días que se coloquen, 2-3 noches, perdón, que se coloquen el lente de contacto, ya logran el 100% de visión, inclusive a las horas de uso, ¿no? Inclusive también el tratamiento tiene una mayor duración con estos nuevos diseños. Entonces, esto genera grandes ventajas. Para mí, definitivamente, la mayor ventaja de la ortoqueratología, yo la menciono con la palabra libertad. ¿Por qué? Porque obviamente el tratamiento se lleva durante la noche, al siguiente día el paciente se quita el lente de contacto y queda libre absolutamente de usar cualquier otro dispositivo óptico. No necesita otro lente de contacto, no necesita otro lente de armazón, no necesita absolutamente nada. Entonces, realmente le da una total libertad de hacer absolutamente cualquier actividad que en otros casos podría, digamos, tener un problema para llevarla a cabo. Bueno, precisamente, ¿cuánto tiempo tarda en llegar el tratamiento a su corrección máxima y estabilidad? Depende mucho de la graduación que tenga el paciente, depende de factores corneales, etcétera, etcétera. En términos medios, los estudios nos indican que entre 1 y 2 semanas el paciente podría lograr su máxima corrección para que una vez que el paciente se quite el lente en la mañana, logre su 20/20 como lo tenía con su lente antiguo de corrección, ¿ok? Y tanto la corrección como la estabilidad, ¿no? A veces la corrección se logra bastante rápido, pero lo que necesitamos no solamente es que el paciente tenga el 20/20, por decir algo, se quitó los lentes a las 6 de la mañana el tratamiento de ortoqueratología y el efecto le dura hasta las 10, 11 de la mañana. Eso con precisamente entre 1 y 2 semanas, esa estabilidad del tratamiento y la prolongación de la duración del tratamiento se logra en este tiempo. De tal manera que el paciente, también tengo pacientes de unos 50 dioptrías de miopía que inclusive usan el lente una cada 2 noches. ¿Ok? Porque el efecto les dura hasta casi 48 horas, ¿no? Eso a lo mejor no sucede en miopes un poco más altos, ¿no? 4 o 5 dioptrías, el tratamiento, la efectividad del tratamiento les va a durar simplemente 24 horas. Por eso el paciente tiene que dormir todas las noches con su lente de contacto, para que el tratamiento sea 100% efectivo y la durabilidad del tratamiento sea al menos de 24 horas. Bueno, ¿cuál es el paciente ideal? Bueno, hoy lo que necesitamos, sobre todo para los que quieran iniciar o vayan a iniciar, así como me lo enseñaron a mí hace algunos años, necesitamos iniciar con los pacientes más simples, ¿no? En principio, yo les diría en miopes no mayores de 4 dioptrías, aunque el tratamiento puede ser hasta 6, un poquito más, digamos, efectivo el tratamiento de ortoqueratología. Preferiblemente en un inicio cero astigmatismo, paciente miope esférico, ¿no? Aunque
podemos hoy, con los diseños que tenemos, que lo vamos a ver en las siguientes sesiones, podemos tener combinaciones con un astigmatismo, un cilindro hasta de 1,75. Ahí ya requeriríamos de un diseño especializado, pero sí se puede hacer, ¿no? Queratometrías entre 37 y 52 dioptrías, como les mencionaba, preferiblemente al inicio, refracciones bajas, esféricas, ¿sí? Niños o adultos, gracias a Dios, es totalmente indiferente. Pero aquí el gran potencial de los niños es el hecho de que tenemos dos objetivos con los niños. El hecho de que corregimos la miopía de ese niño, pero además estamos tratando la progresión de la miopía. Vamos a generar una ralentización de esa miopía. Entonces, el tratamiento de ortoqueratología en niños tiene un doble objetivo. El del paciente miope adulto, pues básicamente nos vamos a dirigir al hecho de corregir su miopía para que el paciente al otro día pues no tenga que utilizar ningún otro dispositivo óptico. Y obviamente, dentro de todo, como cualquier lente de contacto, pues una buena salud ocular. ¿Quién no podría ser candidato? Sin tampoco entrar en mucho detalle, pues en principio, como lo vemos aquí, muy simple en estas topografías, donde ya nos están indicando definitivamente que estas córneas son córneas irregulares y que entonces obviamente el hecho de colocar el tratamiento en estos pacientes, aunque aparentemente la refracción no nos dé muy disparatada, no sea una refracción muy alta o un cilindro muy alto, pues el problema que vamos a tener, o más que problema, es que no va a tener la efectividad que estamos esperando o que el paciente está esperando. Entonces, este tipo de pacientes, por ejemplo, pues en un principio es preferiblemente no generar ninguna expectativa porque no, el tratamiento no podríamos hacerlo tan efectivo como quisiéramos. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo dura la corrección de la visión? Ya lo acabo de mencionar hace unos minutos, dependiendo de la graduación, pero entre 24 a 72 horas, dependiendo de qué tanto el paciente haya manejado adecuadamente su tratamiento, ¿okay? Tratamiento de ortoqueratología. ¿Con qué frecuencia tendríamos que reemplazar? Este es otro punto muy, muy importante, ¿no? A mí me tocó inclusive al principio, porque dije, bueno, pues son lentes de ortoqueratología, lentes permeables al gas, obviamente con el diseño de curva invertida, etcétera, etcétera, para el tratamiento de la miopía, pero siendo un permeable al gas puede durar 2, 3 años, 4 años, pues resulta que no. Ya lo había escuchado y ya lo viví en carne propia. Recordemos que el lente de ortoqueratología es un lente de tratamiento. Entonces, este lente tiene que estar en perfectas condiciones ópticas, óptico-físicas, para que ese lente de contacto genere el moldeo adecuado en esa córnea y entonces el tratamiento sea efectivo tanto en corrección como en control de miopía. A medida que pasa el tiempo, este lente de contacto permeable al gas pues va perdiendo precisamente esas propiedades óptico-físicas y entonces ya me encontraba yo con niños que al año y medio, 2 años, ya no veo bien, el tratamiento ya no me funciona o sea, me levanto, me quito el tratamiento, el lente de contacto y me dura el tratamiento, o la efectividad, perdón, 2, 3, 4 horas, ¿no? Antes me duraba día y medio. Entonces, para concluir el tema, definitivamente en ortoqueratología, por lo menos hoy por hoy, debemos de cambiar los lentes, es casi, digamos, obligatorio, cambiar los lentes anualmente, ¿no? Anualmente, a menos que inclusive tengamos alguna indicación antes de que el lente no está generando la efectividad adecuada, habría que revisar, ¿no? Pero anualmente hay que cambiar los lentes de contacto para que la efectividad se mantenga. Y eso es obviamente algo, parte de la comunicación que tenemos que hacer desde un inicio, por ejemplo, con los padres de familia, con respecto a los niños o al paciente adulto que se quiera tratar, de cada cuánto tendríamos que estar reemplazando su lente de contacto para que mantengamos la efectividad, repito, de ese tratamiento. Fernando, ¿alguna otra pregunta antes de entrar a la última parte? Sobre ortoqueratología, sí. ¿Qué recomendarías a pacientes con miopías altas de más de 18 años? ¿De más de 18 años? Sí. Bueno, yo lo acabo de mencionar. Número uno, si estamos viendo que es un paciente efectivamente de 18 años, ya lo acabamos de ver en la estadística, que apenas el 77% de los pacientes miopes a los 18 años logran la estabilidad. O sea que hay otro porcentaje menor, pero hay un porcentaje que sigue creciendo. Tenemos que evaluar primero que todo si esa miopía
sigue evolucionando. Entonces, si es así, pues entonces tendríamos que continuar con el tratamiento que veníamos los siguientes 2 o 3 años, ¿ok? Si es un paciente que encontramos de primera vez y hay evidencia de que es un paciente recientemente miope, pero que hay progresión de miopía, pues dependiendo nuevamente, seguimos las mismas reglas del juego que acabamos de mencionar, ¿no? Es un paciente que puede o no puede utilizar lentes de contacto para el control de miopía, ¿no? Si es así, escogemos entre ortoqueratología y o los lentes de contacto blandos multifocales, ¿no? ¿Ok? Ya veríamos las otras opciones, ¿no? Las habilidades, como yo les mencionaba, tengo un par de pacientes, papá e hijo, que son miopes y bucean. Entonces, pues imagínate, para ellos fue fantástico el tema de ortoqueratología, porque pueden bucear perfectamente sin gogles especiales, sin lentes de contacto bajo el agua, con el gogle, etcétera, etcétera. Entonces, hay que evaluar todas esas situaciones, inclusive el estilo de vida de cada paciente. Listo, doctor. Otra pregunta. ¿Hasta qué graduación es posible usar ortoqueratología? ¿Hasta qué graduación, perdón? ¿Es posible recomendar ortoqueratología? Bueno, lo acabamos de mencionar, ¿no? Digamos que para que funcione adecuadamente y con los diseños que tenemos disponibles, que no sean, digamos, muy especializados, más o menos 6 dioptrías es lo ideal, ¿no? ¿Ok? Ok, doctor. Insisto nuevamente, para los que están comenzando, preferiblemente miopías bajas, 2, 3, 4 máximo, y 0 astigmatismo, 0 cilindro. Listo. ¿Y la miopía la va a medir sacada bajo ciclopecia todo el tiempo, doctor? En lo posible, sí, debería ser. Lo ideal debería ser, sobre todo en niños, por favor, ¿no? Sobre todo en niños debemos de medir la miopía, perdón, bueno, la refracción, perdón, bajo cicloplegia, ¿ok? Porque podemos encontrarnos con una falsa miopía, ¿no? Un paciente, yo me he encontrado 2 que 3 en mi carrera, ¿no? Una niña hace muchos años que resulta que tenía 7 dioptrías de miopía aparentemente, pero al hacer la retinoscopia, pues se veía que había mucha variabilidad, ¿no? De pronto encontraba las sombras neutras y volvía a tener miopía, ¿no? Decidimos hacerle la refracción y tenía un problema de acomodación espantoso, es decir, la niña no tenía absolutamente ninguna miopía, pero en la refracción habitual sin cicloplegia nos daba 7 dioptrías de miopía. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Las demás preguntas al final. Ok. Bueno, y la última parte que no debemos olvidarla porque definitivamente hay una gran correlación entre lo que es visión binocular y la miopía. Eso definitivamente lo tenemos bastante bien entendido, ¿no? Pero bueno, para no ser largo este tema, sí es muy importante el hecho de hacer una evaluación. Bueno, yo consideraría que aunque no nos dediquemos a la terapia visual como optometristas, sí debemos de hacer un mínimo examen, una mínima evaluación de la visión binocular en todos los pacientes, ¿no? Ahora, en el tema de miopía, sí es muy importante porque sí hay una relación muy importante, por ejemplo, en el hallazgo de endoforias y lag de acomodación en pacientes miopes, ¿no? Entonces, estos hallazgos tienen bastante injerencia, inclusive, como ya lo mencionamos, en el mismo hecho de poder, uno de los factores de poder predecir si un paciente llegaría a ser miope. Lo repito nuevamente, si estamos encontrando en un paciente que estamos en 6 años de edad, 7 años de edad, refracción neutro o un más 0,50, ya ahí empiezan las dudas, como lo sabemos, ¿no? Pero además de eso, medimos el factor, el ACA, y medimos un lag de acomodación muy alto, ya definitivamente casi podemos firmarle a ese paciente que en los próximos meses o años se va a instalar, se va a manifestar la miopía en ese paciente. Entonces, sí es importante. Inclusive, aunque desafortunadamente en no podemos entrar en mucho detalle, pero vamos a ver que también estos hallazgos también nos van a ayudar a seleccionar el tipo de tratamiento que podría ser más efectivo en un momento dado, teniendo en cuenta estos hallazgos de visión binocular, ¿ok?
Ahora, ¿qué debemos de medir entonces? Como mínimo debemos de medir pues estos tres factores de acomodación, ¿no? Precisamente lo que es el lag de acomodación, la amplitud y la facilidad de acomodación, que tenemos test muy básicos que los podemos utilizar en nuestro consultorio sin ningún problema. Medir las forias tanto de lejos y sobre todo, obviamente, de cerca, ¿no? Si estamos encontrando un paciente, no es lo mismo un paciente miope con endo que un paciente miope con exo, sobre todo cuando pensamos pasarlo de lentes de armazón a lente de contacto. Recordemos que eso va a tener un impacto en el lente de contacto, la disparidad de fijación y obviamente la relación ACA. Nuevamente lo menciono, una relación ACA en un niño premiope es definitivamente un hallazgo importante. Bueno, ahora, la terapia visual o algún tratamiento de la visión binocular es, digamos, relevante o se podría considerar per se o por sí solo como que nos podría ayudar digamos, a ralentizar la progresión de la miopía. Definitivamente no, ¿no? Digamos que nos va a ayudar a la eficacia de algunos de los tratamientos, pero el tratamiento, suponiendo que el paciente tenga una exoforia alta, una endoforia alta, y vamos a tratarlo a través de incrementar sus vergencias fusionales, pero esto per se no va a ayudar ni a que aparezca la miopía, si es el caso, o que ayudemos a ralentizar la miopía como tal, ¿ok? Ya sabemos cuáles son por hoy, por lo menos, los tratamientos más efectivos para esto. Entonces, esto ya lo acabamos de mencionar, precisamente el valor ACA y el valor de un lag de acomodación alto, mayor de una dioptría, pues en un paciente que aparentemente todavía no se ha manifestado su miopía, es un indicativo, uno de los indicativos que nos llevaría a sospechar de que ese paciente puede llegar a ser miope. Y aquí, digamos que la última parte, y sin entrar en detalle porque es un poquito complejo, pero vemos acá que es muy interesante, donde en la tercera pregunta del curso de la doctora Kate Gifford de miopía, precisamente ella ve si el paciente tiene algún problema o no en la visión binocular. Dependiendo de la respuesta, entonces se selecciona qué tipo de tratamiento sería más efectivo. Inclusive hasta los pacientes, algunos pacientes que deberían de llevar para ayudar un caso extremo, precisamente un paciente miope con exoforia, preferiblemente un lente o progresivo o bifocal que nos ayude con una adición prismática que se considera hasta 3 dioptrías prismáticas base interna para ayudar a compensar eso. Aquí tenemos dos factores muy importantes, porque más allá de que pues, nosotros tengamos el tratamiento digamos, de la control de la miopía, el hecho de no tratar o no tener en cuenta el asunto no tener en cuenta el asunto de la visión binocular, hace que el tratamiento que estemos seleccionando no sea tan efectivo. Eso, un caso, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, se va a tardar más en que esa ralentización se lleve a cabo, pero también puede intervenir, como todos lo sabemos, que un problema de visión binocular pues va a interferir en la comodidad y en la funcionalidad visual del paciente, sobre todo en un excesivo trabajo de cerca. Entonces, sí hay que tener en cuenta definitivamente la visión binocular para el tratamiento de miopía. ¿Ok? Y aquí precisamente coloco estas frases de los white paper, donde en un inicio nos están diciendo que, por ejemplo, en lo que se refiere al riesgo de aparición de miopía es importante, pero digamos que no interviene mucho en qué tan problemático sea la aparición del riesgo como tal, ¿no? Pero sí nos da una indicación de que el paciente podría llegar a ser miope. Y inclusive hay dos estudios que aseguran que el manejo por ejemplo, del caso de las endoforias o mejorar el lag de acomodación en los pacientes, adicional a su tratamiento de control de miopía, pues ha generado una aparente mayor efectividad en el tratamiento, ¿no? Del control de la miopía, ¿ok? Entonces, sí, definitivamente es un hecho muy importante que tenemos que tener en cuenta la visión binocular dentro del manejo de miopía, ¿ok? Y por lo pronto, pues, muchas gracias y esperando aquí las preguntas que nos tengan nuestros colegas. Perfecto, tengo dos aquí apuntadas, doctor José Luis. Si hablamos de una hipocorrección como negativa a la hora del manejo de la miopía, la combinación de progresivos con bifocales y atropina funcionan.
y eso contradice lo de la hipocorrección. No te entendí porque, ¿cómo? O Se sea, cortó, ¿no? Sí. no. Si hablamos de que la hipocorrección es mala, al Sí. combinar los progresivos o bifocales con atiopina y tienen una funcionalidad, ¿cómo justificaría ustedes? Bueno, buenísima Es pregunta. del doctor Adolfo de León, Guanajuato. Bueno, no, buenísima pregunta. A ver, miren, yo lo coloqué ahí, pero estaba un poquito, luego quité esa pregunta. ¿Cómo es que funciona más bien el tema? ¿Ok? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a hablar de los progresivos, ¿sí? En un lente progresivo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es colocar la graduación del paciente miope, full graduación, ojo con eso, no es hipocorrección, full graduación del paciente y hacemos la adición que hayamos seleccionado, preferiblemente la más alta, pero dejémoslo en +2, ¿sí? Entonces, es como prescribir a un paciente presbita miope, ¿no? Entonces, el paciente va a tener una graduación de -2 que corrige su miopía con una adición de +2 o +250. ¿Qué va a hacer esta corrección positiva, ¿sí? Esto no es que estemos diciendo que lo vamos a hipocorregir. Esta corrección positiva lo que va a hacer es precisamente que los famosos, si ustedes recuerdan al principio de la presentación, los famosos rayos periféricos que están detrás de la retina, ¿sí? La hipermetropía periférica, ¿sí? El desenfoque periférico hipermetrópico, a través de esta adición positiva de +2, va a hacer que esos rayos entren dentro del globo ocular, mencionándolo pues así a grandes rasgos, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es que estemos hipocorrigiendo a un paciente que colocamos un progresivo, se coloca la graduación, full graduación de miopía, porque obviamente el paciente tiene que ver 100%, tenemos que darle su 100% de visión. Y la adición que vamos a utilizar es lo que va a generar el tratamiento para que ese desenfoque hipermetrópico se convierta en un desenfoque miópico.